Mira el agua cuando se escapa por el desagüe de una tina después de un baño largo. Ese pequeño remolino que se forma, ese vórtice que parece cobrar vida propia, no es un accidente ni una casualidad de la plomería. O piensa en un trompo de madera, esa joya de la infancia que desafía las leyes de la caída mientras se mantiene erguido sobre un solo punto de apoyo, vibrando con una energía que parece eterna hasta que la fricción decide lo contrario. Ese baile, esa coreografía circular, es mucho más que un juego de niños o una curiosidad doméstica. Es, en esencia, la firma autógrafa de la realidad física en la que estamos inmersos. Si nos detenemos a observar con la suficiente paciencia, nos daremos cuenta de que el mundo, desde lo más pequeño que podemos concebir hasta lo inabarcable, tiene una obsesión casi neurótica con el giro. La Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad que nos permite tener el ciclo del día y la noche, un pulso constante que dicta el ritmo de la biología terrestre. Al mismo tiempo, nuestro planeta se desplaza en una elipse alrededor del Sol, que a su vez no está estático, sino que arrastra a todo su séquito planetario en un vals interminable alrededor del corazón de la Vía Láctea. Incluso las galaxias, esas ciudades de estrellas que contienen billones de soles, no son más que gigantescos remolinos de luz y materia que se retuercen en espirales majestuosas, tardando eones en completar una sola vuelta. La pregunta que flota en el vacío, la que ha mantenido despiertos a los cosmólogos y filósofos naturales durante siglos, es: ¿por qué el universo se niega a quedarse quieto? ¿Por qué esta preferencia absoluta por la rotación en lugar del silencio estático o el movimiento rectilíneo? Para desentrañar este misterio, debemos entender que la rotación no es un accesorio del universo, sino una regla fundamental e inevitable de la naturaleza. No es que las cosas decidan girar, es que, dadas las leyes de la física, les resulta prácticamente imposible no hacerlo. Esta no es solo una historia sobre planetas y estrellas, sino una crónica sobre cómo el caos se convierte en orden y cómo la energía se conserva a través de las eras. Nos preparamos para un viaje intelectual que nos llevará desde el estruendo silencioso del Big Bang hasta la formación de los sistemas solares, explorando la mecánica invisible que esculpe todo lo que vemos. Todo comenzó en el caos absoluto. Debemos retroceder miles de millones de años, a una época en la que el universo no era más que una sopa caliente de partículas subatómicas y, más tarde, vastas y caóticas nubes de gas y polvo. Estas nubes, conocidas como nebulosas, eran las guarderías de todo lo que existe hoy. Sin embargo, no eran lugares de paz. Eran campos de batalla gravitacionales donde el hidrógeno, el helio y trazas de elementos más pesados flotaban en una oscuridad casi total. En este escenario primordial, el movimiento ya existía, pero era un murmullo desordenado. Las partículas chocaban entre sí, se empujaban y se atraían debido a fluctuaciones minúsculas en la densidad. En la física, la perfección es una imposibilidad teórica. No existía una nube que fuera perfectamente esférica, ni una distribución de masa que fuera totalmente uniforme. Cualquier pequeña asimetría, por mínima que fuera, cualquier choque fortuito entre dos átomos de hidrógeno, creaba un momento neto de movimiento. Es como intentar equilibrar una aguja sobre su punta. Tarde o temprano, la más mínima vibración la hará caer hacia un lado. En el cosmos, ese caer hacia un lado se tradujo en una rotación incipiente. El universo nunca estuvo realmente quieto porque el equilibrio perfecto es inestable. Aquí es donde entra en escena el gran escultor del cosmos, la gravedad. Esta fuerza, que es la más débil de las interacciones fundamentales, pero la de mayor alcance, comenzó a actuar sobre esas nubes de gas. Cuando una región de la nebulosa se volvía un poco más densa que sus alrededores,
empezaba a atraer más materia hacia sí. La nube comenzó a colapsar bajo su propio peso, encogiéndose desde tamaños que desafían la imaginación hacia centros de masa cada vez más compactos. Pero aquí ocurre el truco de magia de la física. Debido a que esas nubes originales ya tenían ese pequeño y errático movimiento inicial, las partículas no caían en línea recta hacia el centro. No eran flechas disparadas a una diana. Eran más bien como personas tratando de entrar todas juntas por una puerta giratoria. A medida que la gravedad tiraba de la materia hacia adentro, ese movimiento lateral o angular se amplificaba. Es un fenómeno que podemos entender a través de la joya de la corona de la mecánica clásica, la conservación del momento angular. Para explicarlo de forma sencilla, recurramos a la analogía clásica de la patinadora sobre hielo, una imagen que resume la elegancia de las leyes universales. Cuando una patinadora inicia un giro con los brazos y una pierna extendidos, su rotación es relativamente lenta y majestuosa. Pero en el momento en que retrae sus extremidades hacia el pecho, reduciendo su radio de giro, su velocidad de rotación se dispara de forma dramática, convirtiéndose en un borrón de movimiento que desafía la vista. El universo hace exactamente lo mismo, pero a una escala trillonaria. Aquellas nubes de gas que medían años luz de diámetro, al contraerse por la fuerza de la gravedad para formar una estrella o un planeta, tuvieron que compensar esa reducción de tamaño aumentando su velocidad de giro. El momento angular es una cantidad que el universo protege con celo. No puede simplemente desaparecer. Por lo tanto, lo que comenzó como un giro perezoso e imperceptible en una nube gigantesca se convirtió en una rotación vertiginosa a medida que la materia se concentraba. Es por esto que las estrellas jóvenes giran con tanta furia, y por qué los planetas conservan ese impulso desde el momento de su nacimiento. Este proceso de aceleración no solo hace que los objetos giren, sino que también dicta su forma. Mientras la nube colapsaba y giraba cada vez más rápido, otra fuerza entraba en juego, la fuerza centrífuga. Al igual que cuando un panadero lanza una masa de pizza al aire y la hace girar para que se extienda y se aplane, la rotación del gas y el polvo cósmico hizo que las nubes esféricas originales se achataran en sus polos y se expandieran en sus ecuadores. El resultado final fue la formación de discos. Esta es la razón por la cual nuestro sistema solar es, esencialmente, un plano. Los planetas no orbitan al azar en todas direcciones. Todos se mueven en el mismo sentido y casi en el mismo nivel, como canicas rodando sobre un plato invisible. Las galaxias espirales, con sus brazos elegantes cargados de estrellas, son la manifestación a gran escala de este mismo principio, un disco aplanado por la rotación y el colapso. Sin embargo, el universo siempre tiene excepciones y casos extremos que ponen a prueba nuestra comprensión. Existen objetos donde el giro alcanza niveles que rozan lo absurdo. Los púlsares, que son los restos ultradensos de estrellas masivas que han explotado, pueden tener el tamaño de una ciudad pero la masa de un sol, y son capaces de girar sobre sí mismos cientos de veces por segundo. Emiten haces de radiación tan precisos que, cuando se descubrieron, se pensó que podrían ser señales de civilizaciones alienígenas. Por otro lado, los agujeros negros, esos abismos donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz escapa, también giran. Y lo hacen con tal intensidad que arrastran consigo el mismísimo tejido del espacio-tiempo, un fenómeno que los científicos llaman arrastre de marcos. En estos lugares, la rotación no es solo un movimiento de la materia, sino una distorsión de la realidad misma. Incluso si bajamos al reino de lo infinitamente pequeño, a la mecánica cuántica, encontramos el concepto de spin. Aunque los físicos advierten que las partículas subatómicas no están girando físicamente como un trompo, poseen una propiedad intrínseca que se comporta matemáticamente de la misma manera. Parece que,
Sin importar la escala, la idea de la rotación es un hilo conductor que une el átomo con la galaxia. Pero, ¿existe un límite? ¿Gira el universo en su totalidad? Esta es una de las preguntas más profundas de la cosmología moderna. Si el universo entero estuviera girando, la luz que viaja a través de él se curvaría de una manera específica y veríamos patrones particulares en la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang. Hasta ahora, las mediciones más precisas indican que el universo, como un todo, no tiene un eje de rotación preferencial. Parece ser que, aunque todo dentro del universo es un torbellino de movimiento, el conjunto total mantiene una estabilidad asombrosa. Al final del día, el giro es mucho más que una consecuencia de las leyes de Newton o Einstein. Es el mecanismo que permite la existencia de la complejidad. Sin la rotación, la gravedad habría ganado la batalla final hace mucho tiempo, colapsando toda la materia en un solo punto muerto y oscuro. El giro es lo que genera la fuerza necesaria para mantener a los planetas a una distancia segura de sus soles. Es lo que permite que las galaxias respiren y reciclen su materia para formar nuevas generaciones de estrellas. El giro es el equilibrio, el contrapeso dinámico que evita que el cosmos se desmorone en la quietud absoluta del vacío. Cada vez que sientas el ritmo de las estaciones, cada vez que veas una sombra alargarse al atardecer, o te maravilles con la imagen de una galaxia lejana en un libro de astronomía, recuerda que estás siendo testigo de una herencia primordial. No es solo que el universo gire, es que el giro es el latido mismo de la existencia, la coreografía eterna que esculpió el pasado y que garantiza que, al menos por ahora, el gran espectáculo del cosmos siga en movimiento. Estamos a bordo de un carrusel cósmico que no conoce el descanso, impulsado por leyes que se escribieron en el primer segundo del tiempo. Observamos el borde de una taza de café recién servida cuando dejamos caer una pequeña gota de leche. No se hunde de forma vertical y silenciosa, como si fuera una piedra en un pozo. En lugar de eso, la mancha blanca busca un camino, se curva, se retuerce sobre sí misma y crea filamentos delicados que parecen imitar, en una escala doméstica y efímera, la estructura de una galaxia espiral. O pensemos en algo todavía más cotidiano, el agua que abandona el fregadero de la cocina al final del día. Hay un momento exacto, casi hipnótico, en el que el líquido deja de ser una masa estática para convertirse en un vórtice perfecto. El agua no cae en línea recta hacia la tubería. Se resiste, baila, genera un remolino que parece tener una voluntad propia, succionando el aire y creando ese sonido rítmico que todos conocemos. Este fenómeno, que solemos ignorar mientras estamos sumergidos en nuestras rutinas, es en realidad un eco directo de lo que sucede a millones de años luz de distancia. Es la misma física, el mismo impulso y la misma danza que rige el destino de los soles, los planetas y los colosales agujeros negros. Si levantamos la vista de la taza de café o del fregadero y miramos hacia el cielo nocturno, nos encontramos con un espectáculo de una magnitud inabarcable, pero que comparte el mismo ADN de movimiento. La tierra bajo nuestros pies no es el suelo firme y estático que nuestros sentidos nos sugieren. En este preciso segundo, mientras leemos estas palabras, nos estamos desplazando a unos 1.600 kilómetros por hora sobre el eje terrestre en el Ecuador. Pero eso es solo el comienzo de la agitación. Al mismo tiempo, nuestro planeta viaja a una velocidad vertiginosa de 107.000 kilómetros por hora en su órbita alrededor del Sol. Y el Sol, esa estrella que nos parece el centro inmutable de todo, tampoco está quieto. Se mueve a 800.000 kilómetros por hora, arrastrando a todo el sistema solar en un vals interminable alrededor del corazón de la Vía Láctea. Y si pudiéramos alejarnos lo suficiente para ver nuestra galaxia completa,
veríamos que es un disco gigantesco de luz y polvo, que tarda unos 230 millones de años en completar una sola vuelta. Todo, absolutamente todo en el cosmos, está girando. La pregunta que surge de forma natural, casi como un grito de curiosidad ante la inmensidad, es ¿por qué el universo se niega a quedarse quieto? ¿Por qué esta preferencia absoluta por la rotación en lugar del silencio estático o el movimiento en línea recta? ¿Qué fuerza primordial decidió que el destino de la materia fuera este giro incesante? Lo que la ciencia nos ha revelado es que la rotación no es un accesorio decorativo de la naturaleza, ni un accidente fortuito que ocurrió en un rincón perdido del espacio. Es una regla fundamental, una ley inquebrantable que emerge de la estructura misma de la realidad. No es que las cosas elijan girar, es que, bajo las condiciones de nuestro universo, les resulta prácticamente imposible no hacerlo. Para entender este misterio, debemos prepararnos para un viaje que desafía nuestra percepción del tiempo y el espacio. No es simplemente una lección de astronomía, es una crónica sobre cómo el caos más absoluto se convierte en el orden más exquisito. La rotación es el hilo conductor que une el nacimiento de las primeras partículas tras el estallido inicial, con la formación de los anillos de Saturno o la órbita de la Luna. Estamos a punto de explorar una narrativa donde la gravedad actúa como un escultor y la física clásica como la coreógrafa de una obra que lleva representándose 13.800 millones de años. Todo este baile comenzó en el silencio más profundo y en la oscuridad más densa que podamos concebir. Para hallar la raíz del giro, tenemos que retroceder a una época en la que no existían las estrellas, ni los planetas, ni mucho menos la vida. Después del evento que dio origen a todo, el universo no era el lugar estructurado que vemos hoy a través de los telescopios. Era, más bien, una sopa caliente y desordenada de partículas elementales que, con el paso de los eones, se fue enfriando hasta permitir la formación de los primeros átomos de hidrógeno y helio. Estos gases no se distribuyeron de manera perfecta. Se agruparon en nubes monumentales, vastas catedrales de gas y polvo cósmico conocidas como nebulosas. Estas nebulosas eran, y siguen siendo, las guarderías del cosmos. Pero no imaginemos estas nubes como algo estático o parecido a las nubes blancas de un día de verano en la Tierra. Eran regiones de una escala inimaginable, que se extendían por cientos de años luz de distancia, compuestas por partículas de polvo microscópico, gas helado y rastros de elementos químicos. En este escenario primordial, el movimiento ya existía, pero no era el giro organizado que vemos hoy. Era un caos de colisiones. Millones de átomos chocaban entre sí, empujados por sutiles diferencias de temperatura o por la onda expansiva de algún evento lejano y violento. En este punto es donde la física nos enseña una lección de humildad. La perfección no existe en la naturaleza. No había ni una sola de estas nubes de gas que fuera perfectamente esférica, ni una sola región donde la densidad de la materia fuera absolutamente uniforme hasta el último decimal. Si el universo hubiera sido perfectamente simétrico y equilibrado, quizás hoy todo estaría quieto, atrapado en una parálisis eterna. Pero la realidad es asimétrica. Cualquier pequeña irregularidad, por minúscula que fuera, cualquier choque fortuito entre dos átomos de hidrógeno en un rincón de una nebulosa, creaba lo que los científicos llaman un momento de rotación neto. Es como tratar de equilibrar un lápiz sobre su punta en medio de una habitación con corrientes de aire. Tarde o temprano, una vibración imperceptible, una molécula de aire chocando contra la madera, hará que el lápiz caiga hacia un lado u otro. En la escala cósmica, ese caer hacia un lado se tradujo en que la nube de gas comenzara a tener una dirección de movimiento preferida, aunque al principio fuera casi indetectable.
El universo nunca estuvo realmente quieto porque el equilibrio perfecto es intrínsecamente inestable. El caos original contenía las semillas de todo el movimiento que vemos hoy. Pensemos en estas nubes como inmensos mares de partículas en los que no existe el arriba o el abajo, solo el empuje constante de la materia intentando encontrarse a sí misma. En estas distancias astronómicas, las partículas de polvo no son solo motas inertes, son los ladrillos con los que se construirán los mundos. Cada vez que dos de estas motas chocaban, no se detenían. Su energía se transformaba, su trayectoria cambiaba. Y debido a que estas nubes eran tan vastas, cualquier movimiento en un extremo terminaba afectando, de forma sutil, al resto de la estructura. Es un efecto dominó que se extiende por billones de kilómetros. Resulta fascinante considerar que, en ese entonces, la rotación era solo un murmullo, una tendencia estadística. Si sumáramos todos los movimientos de todos los átomos de una nebulosa gigante, el resultado no sería cero. Siempre habría un pequeño remanente, un impulso hacia alguna dirección. Ese residuo de movimiento es el tesoro más preciado de la física. Es la herencia del caos. Es el empujoncito inicial que, bajo la mirada atenta de las leyes naturales, terminaría convirtiéndose en la rotación frenética de una estrella de neutrones o en el giro majestuoso de una galaxia como la nuestra. En este silencio primordial, las nubes de gas flotaban en un vacío que aún no conocía la luz de las estrellas, pero la quietud era solo una ilusión óptica. Dentro de cada nebulosa, la materia estaba empezando a sentir una atracción que lo cambiaría todo. No era una atracción romántica, sino una fuerza implacable, invisible y eterna. La gravedad. Cada átomo, por pequeño que fuera, ejercía un tirón sobre sus vecinos, y a medida que estas nubes de polvo y gas se volvían un poco más densas en ciertos puntos, esa fuerza de atracción se volvía más poderosa. Aquí es donde el drama del universo realmente se intensifica. La gravedad empezó a obligar a estas nubes colosales a encogerse. Lo que antes ocupaba un espacio inabarcable, comenzó a colapsar hacia centros de masa comunes. Pero, como ya hemos establecido, estas nubes no eran perfectas. No eran esferas puras que colapsaban de forma equidistante hacia un centro exacto. Eran masas irregulares, llenas de grumos y corrientes internas. A medida que la gravedad tiraba de la materia hacia adentro, ese pequeño movimiento residual del que hablamos, ese error en la simetría del caos, empezó a manifestarse de una forma espectacular. Imaginemos que estamos en una pista de patinaje sobre hielo y observamos a una profesional iniciando un giro. Al principio, sus brazos están extendidos, sus movimientos son amplios y su rotación es lenta, casi pausada. Pero en el momento en que decide cerrar sus brazos contra su pecho, algo asombroso ocurre. Su velocidad aumenta drásticamente, convirtiéndose en un torbellino de movimiento. Este no es un truco de magia, es la aplicación más pura de una ley que gobierna desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. En el espacio, las nubes de gas hicieron exactamente lo mismo. Al contraerse bajo su propio peso, al hacerse más pequeñas y compactas por la fuerza de la gravedad, su giro original, por pequeño que fuera, tuvo que acelerarse para compensar la reducción de su tamaño. Este principio es el que garantiza que nada en el universo pueda escapar de la danza. A medida que la nebulosa se encoge para formar un sistema solar, el giro se vuelve más y más evidente. Lo que comenzó como un leve desplazamiento de átomos en el vacío se transforma en una fuerza poderosa que da forma a la realidad. La rotación es, en última instancia, la forma en que el universo gestiona su energía y su movimiento a medida que la materia busca agruparse. Sin este giro, la historia del cosmos habría sido muy corta y muy aburrida.
todo habría caído simplemente hacia el centro, colapsando en una masa inerte y oscura. Pero gracias a este impulso, gracias a que el universo prefiere girar, la materia encontró una forma de resistir la caída libre total, creando órbitas, discos y, eventualmente, los mundos que habitamos. Esta primera etapa del viaje nos enseña que el giro es el lenguaje del orden naciendo del desorden. Cada planeta que vemos, cada estrella que brilla, es el resultado de un colapso que se negó a ser una simple caída. Es el triunfo de la asimetría sobre la perfección estática. Y mientras nos adentramos en las profundidades de esta explicación, descubriremos que este es solo el prólogo de una historia mucho más compleja, donde la geometría del espacio y el tiempo se entrelazan para dictar el ritmo de todo lo que existe. El universo no solo gira porque puede, gira porque es la única forma que tiene de ser lo que es. La gravedad es, en el sentido más poético y científico posible, el gran arquitecto solitario del cosmos. No tiene manos, no tiene voz y, sin embargo, ha esculpido cada rincón del universo que conocemos. En la etapa anterior de nuestra historia, dejamos a la materia flotando en un estado de desorden casi absoluto, en esas nubes de gas y polvo que llamamos nebulosas. Pero el desorden no puede durar para siempre cuando la gravedad está presente. Es una fuerza paciente, no tiene prisa. Puede esperar millones de años mientras los átomos de hidrógeno flotan sin rumbo aparente, pero tarde o temprano, su influencia se vuelve inevitable. Lo que comienza como una atracción tímida entre dos partículas solitarias termina convirtiéndose en un colapso catastrófico y majestuoso que da origen a todo lo que brilla en la noche. Para entender por qué este colapso termina en un giro frenético, primero debemos despojarnos de nuestra visión cotidiana del mundo. En la Tierra, si soltamos una manzana, cae en línea recta hacia el suelo. Nuestra intuición nos dice que la gravedad simplemente tira de las cosas hacia abajo. Pero en el espacio profundo, el concepto de abajo no existe. Lo único que hay es un centro de masa. Cuando una de esas nubes colosales, que pueden medir billones de kilómetros, comienza a sentir su propio peso, el proceso de caída es mucho más complejo y caótico de lo que podríamos imaginar. No es un descenso ordenado, es una lucha desesperada de la materia por ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Pensemos en lo que sucede cuando una región de la nebulosa se vuelve un poco más densa. Quizás una estrella lejana explotó y la onda de choque empujó un poco de gas hacia un rincón. O quizás, simplemente por puro azar estadístico, un grupo de átomos se encontró más cerca de lo habitual. En ese instante, ese pequeño grupo adquiere más poder gravitatorio que su entorno. Comienza a actuar como un imán invisible. Atrae a los vecinos, y esos vecinos atraen a otros más lejanos. La nube empieza a encogerse. Pero aquí es donde entra en juego la trampa de la perfección que mencionamos antes. Si la nube fuera una esfera matemáticamente perfecta, con cada átomo ubicado a una distancia exacta del centro y con una velocidad inicial de cero absoluto, toda la materia caería en línea recta hacia el corazón de la nube, chocando en un solo punto inmóvil. Pero el universo detesta la perfección. En la realidad, cada partícula de esa nube ya tiene un pequeño movimiento propio. Algunas se mueven hacia la izquierda, otras hacia arriba, otras con una inclinación casi imperceptible. Cuando la gravedad las arrastra hacia el centro, esas partículas no viajan en una trayectoria recta. Tienen lo que los físicos llaman un parámetro de impacto. Imaginen que están tratando de lanzar una pelota a un poste desde lejos. Es extremadamente difícil golpearlo exactamente en el centro. Lo más probable es que la pelota pase un poco por un lado o por el otro. En el espacio, la materia es esa pelota, y el centro de masa de la nube es el poste. Debido a que las partículas tienen ese pequeño impulso lateral heredado del caos original,
Casi ninguna apunta directamente al corazón del colapso. El resultado es que, en lugar de chocar de frente, las partículas empiezan a fallar el centro, pero la gravedad no las deja escapar. Al intentar pasar de largo, la fuerza las curva, las obliga a desviarse y a entrar en una trayectoria circular. Es como si el centro de la nube fuera un sumidero invisible. Las partículas empiezan a espiralar hacia adentro, ganando velocidad a medida que se acercan al centro de atracción. Es un baile de seducción gravitatoria donde la materia quiere llegar al centro, pero su propio movimiento lateral la obliga a dar vueltas a su alrededor. Este es el nacimiento del giro. Lo que antes era un movimiento aleatorio y desordenado de átomos chocando entre sí, ahora se ha convertido en un flujo organizado. La gravedad ha tomado el caos y lo ha canalizado en una dirección preferente. Este proceso de colapso es un ejemplo fascinante de cómo la energía se transforma. Cuando las partículas están lejos del centro, tienen algo llamado energía potencial gravitatoria, que es básicamente el potencial de caer. A medida que caen, esa energía no desaparece, se convierte en energía cinética, es decir, en velocidad. Y como el espacio es un lugar sin fricción, no hay nada que detenga a estas partículas. No hay aire que las frene. No hay suelo que las detenga. Solo está el vacío. Por lo tanto, a medida que la nube se hace más pequeña, la velocidad de las partículas aumenta de forma exponencial. El colapso actúa como un acelerador natural. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí. Algo que tiene que ver con la forma en que el espacio y el tiempo interactúan con la masa. A medida que la nube se contrae, la densidad en el centro aumenta drásticamente. Lo que antes era un gas tenue y frío empieza a calentarse debido a las colisiones constantes de las partículas que ahora viajan a miles de kilómetros por hora. Pero el giro es lo que impide que todo se amontone en un solo punto sin sentido. La rotación crea una resistencia. Es la fuerza centrífuga, esa sensación que tenemos cuando un coche toma una curva cerrada y sentimos que algo nos empuja hacia la puerta. En el espacio, esa misma fuerza empieza a luchar contra la gravedad. Es una tensión magnífica. Por un lado, la gravedad quiere aplastar toda la materia en el centro para formar una estrella. Por el otro, la velocidad del giro quiere lanzar la materia hacia afuera, de vuelta al vacío. De este conflicto épico surge la estructura. La materia que gira lo suficientemente rápido no cae al centro. Se queda en órbita, formando un disco aplanado alrededor del núcleo central. Este es el momento en que el caos de la nebulosa se convierte en la arquitectura de un sistema solar. El giro no es solo un movimiento, es el mecanismo de equilibrio que permite que existan los planetas. Sin ese giro, el Sol se habría tragado toda la materia que hoy forma la Tierra, Marte o Júpiter. Somos, literalmente, los restos de materia que giraban demasiado rápido para ser devorados por nuestra estrella. Detengámonos un momento a considerar la escala de lo que estamos hablando. No es solo una estrella formándose. Este mismo principio se aplica a las galaxias enteras. Cuando una nube de gas del tamaño de 100.000 años luz empieza a colapsar para formar una galaxia, el proceso es el mismo, pero a una escala que marea la razón. Billones de soles se ven atrapados en este mismo vórtice gravitatorio. Las galaxias espirales, con sus brazos elegantes y sus núcleos brillantes, son el testimonio visual de un colapso que ocurrió hace miles de millones de años y que todavía hoy sigue dictando el movimiento de cada estrella que vemos. Cada vez que miramos una fotografía de la galaxia de Andrómeda, estamos viendo el resultado de una lucha entre la gravedad y el impulso lateral de la materia primordial. Pero la gravedad tiene más trucos bajo la manga. A medida que el colapso continúa y el giro se vuelve más violento, la conservación del momento angular, ese concepto que exploraremos más a fondo pronto, dicta que el objeto debe girar cada vez más rápido para mantener su equilibrio.
Esto crea un ciclo de retroalimentación. Más masa atraída significa un colapso más fuerte. Un colapso más fuerte significa un giro más rápido. Y un giro más rápido significa una estructura más definida. Es un proceso de autoorganización que parece casi inteligente, aunque sea puramente mecánico. Incluso podemos observar este fenómeno en sistemas más pequeños y modernos. Cuando vemos los anillos de Saturno, estamos viendo una versión a escala de este colapso y giro. Esos anillos están compuestos por billones de fragmentos de hielo y roca, cada uno siguiendo su propia órbita circular perfecta. ¿Por qué están ahí? Porque en algún momento, la gravedad y la rotación llegaron a un acuerdo. El material no pudo caer sobre el planeta, pero tampoco pudo escapar de él. Se quedó atrapado en ese baile eterno, en ese plano perfecto que es el resultado inevitable de un sistema que gira. Lo que resulta verdaderamente conmovedor de este proceso es pensar que nosotros mismos somos parte de este flujo. Los átomos que componen nuestro cuerpo estuvieron alguna vez en una de esas nubes caóticas, sintieron el tirón de la gravedad, fueron arrastrados hacia un centro de masa que se convertiría en el Sol, y se salvaron de la aniquilación solar solo porque tenían el impulso suficiente para girar a su alrededor. El hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, el carbono en nuestro ADN. Todo eso giró frenéticamente en un disco de polvo hace 4.500 millones de años. No solo vivimos en un universo que gira, estamos hechos de materia que aprendió a girar para sobrevivir al hambre de la gravedad. La gravedad, por lo tanto, no es solo la fuerza que nos mantiene pegados al suelo, es la fuerza que puso el reloj del universo en marcha. Es la que tomó el desorden inerte del Big Bang y lo puso a dar vueltas, creando la fricción, el calor y la luz. Es la responsable de que el tiempo se sienta como una progresión de ciclos, días, años, eras galácticas. Todo lo que percibimos como ritmo en la naturaleza tiene su origen en ese primer colapso, en ese primer momento en que la gravedad decidió que la línea recta no era el camino más interesante para la materia. A medida que avancemos, veremos que este giro no es solo una cuestión de caer con estilo. Es una propiedad que se imprime en el corazón mismo de los objetos celestes. Veremos cómo la rotación afecta la vida de las estrellas, cómo genera campos magnéticos que protegen a los planetas y cómo, en sus extremos más salvajes, puede llegar a romper las leyes de la física tal como las conocemos. Pero todo comienza aquí, en la oscuridad de una nube de gas, con una partícula de polvo que no quería golpear el centro y que, al fallar, dio inicio al baile más grande de la historia. La gravedad nos enseña que el universo no es un lugar de finales abruptos, sino de transiciones fluidas. Un colapso no es el fin de la nube, es el comienzo de la estrella. Y el giro es la firma que garantiza que ese comienzo tenga una forma, una estructura y una belleza que podemos intentar comprender. Sin la gravedad, el universo sería una expansión infinita de nada. Sin el giro, sería un cementerio de puntos densos e inactivos. Pero con ambos, tenemos un cosmos vibrante, dinámico y, sobre todo, en constante movimiento. Es un recordatorio de que, incluso en el vacío más absoluto, siempre hay una fuerza trabajando para convertir el silencio en una sinfonía circular. Llegamos ahora a lo que podríamos llamar el corazón mecánico del universo, el motor invisible que transforma una simple caída gravitatoria en un espectáculo de velocidad y permanencia. Si la gravedad es la mano que empuja la materia hacia el centro, existe una ley todavía más profunda, una especie de contrato inquebrantable que el cosmos firma consigo mismo y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se atreve a romper. En el mundo de la física, lo conocemos como la conservación del momento angular. Aunque el nombre suena técnico y frío,
Su aplicación es tan elegante y tan presente en nuestra vida diaria que entenderlo es como descubrir el truco detrás de la magia más grande jamás realizada. Para visualizar esta magia en acción, no necesitamos mirar un telescopio, sino observar una pista de hielo donde una patinadora artística realiza su rutina. Es una imagen que los físicos adoran porque resume en unos pocos segundos de gracia humana lo que a las galaxias les toma eones perfeccionar. Cuando la patinadora inicia un giro sobre un solo pie, suele hacerlo con los brazos extendidos y quizás una pierna estirada hacia afuera. En esa posición, su rotación es pausada, casi lenta, pero observa lo que ocurre cuando ella, con un movimiento fluido, retrae los brazos hacia su pecho y junta las piernas. Sin que nadie la empuje, sin aplicar ninguna fuerza externa adicional, su velocidad de giro se dispara. De repente, es un torbellino de movimiento, un borrón que desafía la vista. ¿De dónde salió esa velocidad extra? No fue magia, fue la conservación del momento angular. El momento angular es una magnitud que depende de tres factores: la masa del objeto, su velocidad y, lo más importante en esta historia, su distribución respecto al eje de giro. Es decir, ¿qué tan lejos está esa masa del centro? La ley fundamental dice que, en un sistema cerrado, el momento angular total debe permanecer constante. Es como un presupuesto de energía que no se puede gastar ni aumentar, solo redistribuir. Si la patinadora reduce la distancia entre su masa y su eje, al encoger sus brazos, la física le obliga a aumentar su velocidad para que la cuenta final siga siendo la misma. Es un trueque inevitable. Menos radio equivale a más velocidad. Ahora, traslademos este escenario al vacío del espacio, un lugar donde no hay rozamiento con el aire ni fricción con el hielo que pueda frenar el proceso. Regresemos a esa nebulosa gigantesca de la que hablamos antes, esa nube de gas y polvo que se extiende por billones de kilómetros. Al principio, como vimos, la nube tiene un giro extremadamente lento, casi imperceptible, nacido del caos de las colisiones primordiales. Pero esa nube es inmensa. Su masa está distribuida a lo largo de distancias astronómicas. Aunque su velocidad sea mínima, debido a su enorme tamaño, su momento angular total es gigantesco. Cuando la gravedad entra en escena y obliga a esa nube a colapsar, a encogerse para formar una estrella o un sistema planetario, ocurre exactamente lo mismo que con la patinadora. La nube reduce su radio de forma drástica, pasando de medir años luz a medir apenas unos pocos millones de kilómetros. El universo, fiel a su presupuesto, mira su libro contable y decreta que, para mantener el momento angular constante mientras el tamaño disminuye, la velocidad debe aumentar proporcionalmente. Lo que era un movimiento perezoso de átomos flotando en la oscuridad se convierte en una rotación frenética a medida que la materia se concentra en el centro. Es fascinante pensar en la inevitabilidad de este proceso. No hay forma de que una nube colapse sin acelerar su giro, a menos que algo externo le robe ese movimiento, lo cual es casi imposible en la soledad del vacío. Esta es la razón por la cual todo lo que vemos en el cielo gira con tanta determinación. Las estrellas no nacen estáticas, nacen con un impulso heredado de su propia contracción. El Sol, por ejemplo, gira sobre su eje una vez cada 25 días aproximadamente, una velocidad que es el remanente directo de cuando era apenas una masa de gas contrayéndose hace miles de millones de años. Pero profundicemos en los detalles científicos que hacen que esto sea tan espectacular. El momento angular no es solo una regla sobre la velocidad, es lo que define la estabilidad de las estructuras cósmicas. Pensemos en lo que sucedería si esta ley no existiera. Sin la conservación del momento angular, la gravedad simplemente aplastaría todo. No habría resistencia.
toda la materia caería directamente hacia el centro de gravedad de la nebulosa y se amontonaría en una esfera densa e inerte. No habría planetas, no habría órbitas, no habría discos de acreción. El universo sería una colección de esferas solitarias separadas por vacíos absolutos. Sin embargo, gracias a que la materia acelera su giro a medida que cae, aparece la fuerza centrífuga. A medida que la velocidad de rotación aumenta, esta fuerza empieza a empujar la materia hacia afuera, contrarrestando la atracción de la gravedad en el plano del ecuador de la nube. Es un equilibrio dinámico perfecto. La gravedad tira hacia adentro, el giro empuja hacia afuera. El resultado de este conflicto es la creación de un disco. La materia que cae desde los polos de la nube no tiene ese impedimento y llega fácilmente al centro, pero la materia que está en el plano del giro se queda atrapada en órbita debido a su alta velocidad. Por eso los sistemas solares son planos, y por eso las galaxias parecen platos gigantes de estrellas. El giro es el que da forma al espacio habitable. Este concepto nos permite explicar fenómenos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Consideremos a las estrellas de neutrones, específicamente a los púlsares. Estos son los restos de estrellas masivas que han explotado y cuyo núcleo ha colapsado hasta alcanzar una densidad que desafía la lógica. Imagina una esfera con la masa de una estrella y media como el Sol, pero comprimida en el tamaño de una ciudad como Buenos Aires o Ciudad de México. El colapso es tan extremo, la reducción del radio es tan brutal, que para conservar el momento angular, estas estrellas giran sobre sí mismas cientos de veces por segundo. Emiten pulsos de radiación con una precisión de reloj atómico, todo porque la física las obliga a mantener ese impulso original en un espacio minúsculo. Es la patinadora artística llevada al límite absoluto de las leyes naturales. Incluso podemos observar cómo esta ley protege a los planetas. ¿Por qué la Tierra no cae hacia el Sol? Después de todo, la gravedad del Sol es inmensa y nos atrae constantemente. La respuesta es que la Tierra tiene su propio momento angular en su órbita. Se mueve lateralmente con tal velocidad que, aunque está cayendo constantemente hacia el Sol, siempre falla y termina dando una vuelta completa. Esa velocidad lateral es la herencia de la rotación del disco de polvo original. Estamos en una caída libre perpetua que se convierte en un círculo gracias a la conservación del movimiento. Es curioso notar cómo este principio se manifiesta incluso en el tiempo humano. La duración de nuestros días, el ritmo de las mareas, la estabilidad de nuestra atmósfera. Todo depende de este giro constante. Si el momento angular de la Tierra se viera alterado de repente, las consecuencias serían catastróficas. Pero la física es una guardiana celosa. El momento angular no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Por ejemplo, la Luna está robando muy lentamente un poco del momento angular de la Tierra a través de las mareas. Como resultado, la Tierra gira un poco más despacio cada siglo, y la Luna se aleja unos centímetros de nosotros para compensar. El presupuesto cósmico siempre debe cuadrar. Si analizamos esto desde una perspectiva casi filosófica, la conservación del momento angular es lo que introduce el ritmo en el universo. Es lo que transforma una caída lineal y final en un ciclo repetitivo y eterno. Es la diferencia entre un final abrupto y una danza que puede durar billones de años. Al observar un simple trompo en el suelo de nuestra casa, estamos viendo el mismo principio que mantiene a las galaxias unidas. El trompo eventualmente se detiene porque tiene fricción con el suelo y el aire, lo que transfiere su momento angular al entorno. Pero en la vastedad del espacio, donde no hay suelo ni aire, el giro es, para efectos prácticos, eterno. Esta magia de la física es la que permite que el universo sea un lugar de sistemas complejos. Gracias a la rotación acelerada, la materia tiene tiempo de enfriarse.
de agruparse en planetas, de permitir que la química ocurra en su superficie. Sin el giro, no habría tiempo para la vida, porque todo sería devorado por el centro gravitatorio antes de que la primera molécula pudiera formarse. El giro nos regala el tiempo, nos regala la estabilidad necesaria para que el cosmos no sea solo un evento explosivo, sino una historia que se desarrolla. A medida que continuamos nuestro viaje, veremos cómo este giro, una vez establecido por la conservación del momento angular, empieza a esculpir los detalles finales de los mundos. Veremos cómo la rotación no solo define la forma de las galaxias, sino que crea los campos magnéticos que nos protegen de la radiación estelar y cómo influye en la posibilidad de que existan otros mundos habitables. Pero la base de todo sigue siendo ese intercambio matemático. Si te encoges, debes acelerar. Es la ley de oro del movimiento, el secreto que el universo susurra a cada átomo que intenta acercarse demasiado a su vecino. El giro es, en última instancia, el escudo de la materia contra su propio colapso total. Esta aceleración frenética de la que hemos hablado, este aumento vertiginoso de la velocidad a medida que la materia se concentra, no es solo una cuestión de números en la libreta de un físico. Es el proceso que dicta la geometría misma de la realidad. Cuando un objeto comienza a girar con la suficiente intensidad, su forma deja de ser una elección azarosa para convertirse en una consecuencia inevitable de las fuerzas en conflicto. Si pudiéramos observar la formación de nuestro propio sistema solar desde una butaca en el vacío, no veríamos una simple caída de escombros hacia un centro, sino una transformación física asombrosa, la metamorfosis de una nube informe en un disco perfecto y aplanado. Para comprender cómo el giro moldea la materia, recurramos a una imagen que todos hemos visto en alguna cocina o en un mercado tradicional: el maestro pizzero que lanza una bola de masa al aire. Al principio, la masa es una esfera irregular, un bulto de harina y agua sin una forma definida. Pero en el momento en que el pizzero la hace girar sobre sus dedos y la lanza hacia arriba, la rotación toma el control. La fuerza centrífuga, esa tendencia de la materia a alejarse del centro de giro, empieza a estirar la masa hacia afuera. Cuanto más rápido gira, más se extiende y más fina se vuelve. Lo que empezó como una pelota termina siendo un disco circular, plano y uniforme. El universo, en su inmensa sabiduría física, es el pizzero más experimentado de todos. En las profundidades del espacio, este fenómeno ocurre a una escala descomunal. A medida que la nebulosa se contrae y su rotación se acelera por la conservación del momento angular, la nube empieza a experimentar una crisis de identidad geométrica. La gravedad tira de toda la materia hacia el centro con la misma intensidad desde todas las direcciones, queriendo formar una esfera perfecta. Sin embargo, la rotación solo actúa en una dirección, alrededor del eje de giro. Esto crea una asimetría fundamental. En los polos de la nube, es decir, en las partes que están justo encima y debajo del eje de rotación, no hay fuerza centrífuga que contrarreste a la gravedad. Allí, la materia simplemente cae hacia el centro sin resistencia. Pero en el ecuador de la nube, la historia es muy diferente. Allí, la velocidad de rotación es máxima y la fuerza centrífuga es tan poderosa que logra equilibrar el tirón de la gravedad. La materia en el plano ecuatorial no puede caer hacia el centro, porque su propio impulso la empuja hacia afuera. El resultado final de este proceso es el aplanamiento. La nube se colapsa desde arriba y desde abajo, pero se mantiene extendida en los lados. En unos pocos millones de años, un parpadeo en tiempo cósmico, la inmensa esfera de gas se ha transformado en un disco de acreción delgado y vibrante, con una protoprotuberancia masiva en el centro que eventualmente se convertirá en una estrella. Este disco es el escenario donde se decide el destino de los mundos.
no es un lugar vacío. Está lleno de gas caliente, granos de polvo microscópicos y fragmentos de roca que chocan constantemente. Y debido a que todo en este disco nació del mismo giro original, todos los componentes se mueven en la misma dirección, como una multitud que fluye de forma ordenada en una pista de baile circular. Esta es la razón por la cual, si observamos nuestro sistema solar hoy, vemos que casi todos los planetas orbitan en el mismo plano y en el mismo sentido. No es una coincidencia. Es la memoria física del disco de pizza cósmico del que todos provenimos. Dentro de este disco, el giro no solo da forma, sino que también clasifica la materia. Cerca del centro, donde el calor de la joven estrella es abrasador, solo los materiales más pesados y resistentes, como los metales y las rocas, pueden sobrevivir sin evaporarse. Más lejos, en las regiones frías y oscuras del disco, los gases y los hielos pueden condensarse. Aquí es donde la rotación y la gravedad vuelven a colaborar en un proceso llamado acreción. Las pequeñas motas de polvo empiezan a pegarse unas a otras, formando granos más grandes, luego guijarros, luego rocas del tamaño de una casa y finalmente planetesimales de cientos de kilómetros de diámetro. Este proceso de construcción planetaria es un caos organizado. A medida que estos cuerpos crecen, sus propias fuerzas gravitatorias empiezan a limpiar su camino en el disco, absorbiendo todo el material que encuentran a su paso. Pero como todo este material ya tiene ese impulso rotacional, los planetas resultantes no solo heredan la órbita alrededor del Sol, sino que también comienzan a girar sobre sus propios ejes. Es un giro dentro de un giro. El momento angular del disco se divide y se reparte entre los nuevos habitantes del sistema solar. Júpiter, por ejemplo, se quedó con una parte leonina de este impulso. A pesar de su tamaño colosal, gira tan rápido que su día dura menos de 10 horas, lo que hace que el planeta se vea visiblemente achatado en sus polos, igual que la masa de pizza. Pero el espectáculo de los discos no se limita a los sistemas solares. Si nos alejamos y observamos las galaxias, vemos exactamente la misma física operando a una escala que desafía la cordura. Una galaxia espiral como la Vía Láctea es, en esencia, un disco de acreción a una escala de 100.000 años luz. En el centro, en lugar de una estrella, suele haber un agujero negro supermasivo y una densa concentración de soles viejos. Alrededor, miles de millones de estrellas jóvenes, nubes de gas y polvo, se organizan en esos brazos espirales tan característicos. ¿Por qué las galaxias tienen brazos? Esa es una de las preguntas más hermosas de la astrofísica. No son estructuras sólidas, como las aspas de un ventilador. Son más bien como ondas de densidad, similares a un embotellamiento en una autopista circular. Las estrellas entran y salen de estos brazos a medida que orbitan el centro galáctico. El giro de la galaxia es lo que mantiene a estas estrellas en sus órbitas, evitando que caigan hacia el abismo central del agujero negro. Sin la rotación galáctica, la Vía Láctea colapsaría sobre sí misma en un evento de destrucción inimaginable. El giro es, literalmente, el soporte vital de nuestra ciudad estelar. Lo que resulta fascinante de esta etapa de formación es el orden que emerge de lo que inicialmente era una nube de polvo sucia y desordenada. El disco es la forma más eficiente que tiene el universo de gestionar el momento angular. Es una estructura que permite la máxima concentración de masa en el centro, mientras preserva el movimiento en la periferia. Y dentro de este orden ocurren sutilezas que definen la habitabilidad de los mundos. Por ejemplo, el hecho de que la Tierra esté en el plano del disco solar y no en una órbita errática y polar, es lo que permite que el clima sea relativamente estable y que hayamos podido evolucionar bajo la luz constante de nuestra estrella. Incluso en la formación de satélites vemos este patrón repetirse. Cuando los planetas gigantes como Saturno o Júpiter se estaban formando,
crearon sus propios minidiscos de gas y polvo a su alrededor, pequeñas versiones del disco solar. De esos discos nacieron sus lunas y sus sistemas de anillos. Los anillos de Saturno son, quizás, el recordatorio más visual y elegante de este proceso. Son un disco de hielo y roca tan delgado que, en proporción, es mucho más fino que una hoja de papel, pero se extiende por cientos de miles de kilómetros. Son la prueba viviente de que, cuando la gravedad y la rotación llegan a un acuerdo, el resultado es siempre una geometría de una belleza matemática sobrecogedora. Sin embargo, este proceso de formación de discos no es perfecto. A veces, las colisiones durante la etapa de acreción son tan violentas que alteran el giro de los planetas. Es por eso que Venus gira en dirección contraria a la mayoría de sus hermanos, o por qué Urano está acostado sobre su órbita, girando de lado como si hubiera recibido un golpe cósmico devastador en su juventud. Estas excepciones no invalidan la regla. Al contrario, subrayan la violencia y la energía que están involucradas en la creación de un sistema que gira. Al final de esta fase de la historia, el universo ha pasado de ser un lugar de nubes informes a ser un lugar de estructuras definidas. El giro ha creado planos, ha creado órbitas y ha creado la separación necesaria para que los objetos celestes tengan su propio espacio. El disco es el útero del cosmos. De él nacieron las estrellas que nos dan luz y los planetas que nos dan suelo. Todo lo que somos, cada montaña que escalamos y cada océano que navegamos, comenzó su existencia como una mota de polvo atrapada en el remolino imparable de un disco en rotación. Esta arquitectura circular es lo que permite que el universo sea predecible. Gracias a que el giro se conserva y se organiza en discos, podemos calcular dónde estará Marte en 1000 años o cuándo ocurrirá el próximo eclipse. El giro introdujo la regularidad en la naturaleza. Pasamos del caos de las colisiones aleatorias a la precisión de un relojero. Y a medida que miremos hacia adelante, veremos que este relojero no solo trabaja con estrellas y planetas, sino que lleva sus leyes hasta los rincones más extremos de la existencia, donde el tiempo y el espacio mismos se ven obligados a girar bajo el mandato de la física más salvaje. El disco es solo el comienzo de una estabilidad que permite que la complejidad de la vida, finalmente, tenga un lugar donde echar raíces. Pero, ¿qué sucede cuando llevamos esta regla al límite absoluto de la realidad? Hasta ahora hemos navegado por la lógica de las nubes de gas, las estrellas y los planetas, pero el universo guarda rincones donde la rotación deja de ser un simple movimiento para convertirse en una distorsión fundamental del tejido de la existencia. Existen lugares donde el giro es tan violento que las leyes de la física, tal como las entendemos en nuestra apacible esquina del sistema solar, comienzan a resquebrajarse. Para comprender la verdadera magnitud de esta obsesión cósmica por el movimiento circular, debemos asomarnos al abismo de los objetos más extremos y, finalmente, hacernos la pregunta más inquietante de todas. ¿Gira el universo entero sobre un eje invisible? Hablemos primero de los señores de la gravedad, los agujeros negros. Estos objetos son el resultado final del colapso de estrellas masivas, donde la materia se comprime tanto que la gravedad se vuelve infinita en un punto. Sin embargo, casi todos los agujeros negros que existen no son estáticos. Son lo que los científicos llaman agujeros negros de Kerr. Debido a que nacieron de estrellas que ya estaban girando, la conservación del momento angular los obliga a mantener ese giro, pero a una escala aterradora. Como el agujero negro se ha encogido hasta un tamaño infinitesimal, su velocidad de rotación se dispara hasta alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz. En la cercanía de un agujero negro que gira, ocurre un fenómeno que desafía cualquier intuición: el arrastre de marcos de referencia. La rotación es tan poderosa que no solo mueve la materia, sino que arrastra consigo al mismísimo espacio-tiempo. Es como si el espacio
fuera una tela elástica y el agujero negro un trompo girando sobre ella. La tela se retuerce y se enrolla alrededor del objeto. En una región llamada ergosfera, es físicamente imposible quedarse quieto, incluso si tuvieras un motor infinitamente potente. El espacio mismo te obliga a girar. Aquí, el giro deja de ser una elección de la trayectoria y se convierte en una propiedad geométrica del vacío. Este es el límite máximo de lo que la rotación puede hacerle a la realidad. Convertir el estar parado en una imposibilidad matemática. Sin embargo, el universo no solo nos sorprende en lo inmenso, sino también en lo infinitesimal. Si descendemos al reino de las partículas subatómicas, nos encontramos con un concepto que los físicos llaman spin. Es fundamental aclarar que, en este nivel, las reglas cambian. Un electrón no es una pequeña esfera sólida que gira físicamente como un planeta. De hecho, el electrón no tiene un tamaño definido en el sentido tradicional, pero posee una propiedad intrínseca, un momento angular cuántico, que se comporta exactamente como si estuviera girando. Este spin cuántico es una de las razones por las que la materia sólida existe. Gracias a que las partículas tienen esta propiedad de giro, obedecen reglas de exclusión que les impiden amontonarse todas en el mismo lugar, permitiendo que los átomos tengan estructura y que nosotros no atravesemos el suelo al caminar. Es una revelación fascinante. La estabilidad de nuestro mundo macroscópico depende de una forma de giro que ocurre en una escala donde ni siquiera el concepto de forma tiene sentido. El giro, al parecer, está codificado en el manual de instrucciones básico de la materia, desde el primer segundo después del origen de todo. Llegados a este punto, con galaxias, agujeros negros y electrones girando en un ballet perfectamente orquestado, surge la gran duda cosmológica. ¿Qué hay del contenedor de todo esto? ¿Gira el universo en su totalidad? Esta pregunta no es nueva. En la década de 1940, el brillante lógico Kurt Gödel, amigo cercano de Einstein, encontró una solución matemática a las ecuaciones de la relatividad general que describía un universo en rotación. En el modelo de Gödel, si el universo girara, el espacio-tiempo se curvaría de tal manera que permitiría la existencia de curvas temporales cerradas. En términos simples, en un universo que gira, el viaje en el tiempo hacia el pasado sería una posibilidad teórica permitida por la física. Sin embargo, la evidencia observacional moderna nos cuenta una historia diferente. Si el universo entero estuviera rotando sobre un eje, la luz que viaja desde los confines del espacio, la radiación de fondo de microondas, que es el eco del Big Bang, mostraría distorsiones específicas. Veríamos que la luz se estira más en una dirección que en otra, creando una asimetría que los telescopios actuales podrían detectar con facilidad. Hasta la fecha, los mapas más precisos del cielo muestran que el universo es asombrosamente uniforme en todas las direcciones. No parece haber un eje preferencial, lo que sugiere que el universo, como un todo, no está girando. Esta es quizás la única excepción a la regla, y es una excepción necesaria. Si el universo girara, la estructura misma de la causalidad y el tiempo podría desmoronarse. Entonces, si el universo no gira, pero todo lo que contiene sí lo hace, ¿cuál es la conclusión de esta gran epopeya circular? La respuesta nos devuelve a la esencia misma de nuestra existencia. El giro no es una coincidencia, es el mecanismo de supervivencia del cosmos. Sin la rotación, el universo sería un lugar de una brevedad trágica. La gravedad es una fuerza de acumulación, un tirón implacable que busca el colapso total. Si no fuera por el momento angular heredado del caos primordial, la materia no habría tenido la oportunidad de organizarse. El giro es la fuerza que mantiene a la Tierra a la distancia justa del Sol para que el agua permanezca líquida.
Es la fuerza que mantiene a las estrellas de la Vía Láctea en sus órbitas, evitando que caigan hacia el agujero negro central. El giro es el equilibrio, el contrapeso dinámico que permite que la complejidad florezca en el tiempo. Recapitulemos este viaje. Todo comenzó con pequeñas irregularidades en una nube de gas, colisiones fortuitas entre átomos que rompieron la simetría perfecta. Luego, la gravedad tomó ese pequeño error y lo amplificó, obligando a la materia a caer y, en ese proceso, a acelerar su danza. La conservación del momento angular actuó como el guardián de ese movimiento, asegurando que nada se perdiera y que la velocidad aumentara a medida que el tamaño disminuía. Finalmente, esa rotación aplanó las nubes en discos, creando los planos donde nacen los planetas y las majestuosas espirales de las galaxias. Es una historia de una elegancia matemática abrumadora. El giro es lo que impide que el universo sea una colección de puntos muertos. Es lo que introduce el ciclo en la naturaleza, la sucesión de los días, el paso de los años, el latido rítmico de los púlsares. Cada vez que observamos un remolino en un río o vemos a un niño jugar con un trompo en el parque, estamos presenciando una demostración doméstica de la misma ley que esculpió la Vía Láctea. No hay diferencia fundamental entre el movimiento del agua en el desagüe y el movimiento de las estrellas alrededor del núcleo galáctico. Ambos son esclavos del mismo presupuesto de movimiento que se estableció hace 13.800 millones de años. La próxima vez que mires al cielo en una noche despejada, intenta no ver las estrellas como puntos fijos y estáticos. Intenta sentirlas como lo que realmente son: pasajeros en una inmensa vorágine de luz y tiempo. Siente la rotación de la Tierra bajo tus pies, un giro que nos protege y nos da ritmo. Siente cómo nuestro sistema solar avanza en su propia espiral a través del vacío. Estamos inmersos en un océano de movimiento circular que no conoce el descanso. La rotación es, en última instancia, el regalo del tiempo que la física le hace a la materia. Es la resistencia creativa contra la extinción gravitatoria. El universo gira porque es la única manera que encontró para no colapsar sobre sí mismo en el primer instante de su creación. El giro es la firma de la vida en el cosmos, el motor que permite que los mundos se formen, que las atmósferas se mantengan y que los seres conscientes se pregunten por qué el cielo se mueve sobre sus cabezas. Al cerrar este capítulo de nuestra comprensión del cosmos, nos queda una reflexión poética y profunda. Somos hijos del momento angular. Cada átomo de nuestro cuerpo fue moldeado por la rotación de un disco protoplanetario. Llevamos el giro en nuestra sangre y en nuestra historia. El universo se niega a quedarse quieto porque la quietud es el fin de la historia. Y el cosmos parece estar decidido a que esta danza continúe por toda la eternidad. Mientras haya masa y haya espacio, habrá gravedad. Y mientras haya gravedad y una mínima pizca de asimetría, el universo seguirá girando, retorciéndose en su ballet interminable, recordándonos que en el gran diseño de las cosas, el movimiento es la única constante y el círculo es la forma más pura de la libertad física. El misterio de por qué todo gira se resuelve con una verdad sencilla, pero devastadora. El giro es la vida del universo. Es el aliento que mantiene las estrellas encendidas y los planetas en su lugar. Siempre que mires una espiral, ya sea en la concha de un caracol o en una fotografía del telescopio Hubble, estarás viendo la misma ley fundamental. El cosmos no es un lugar de líneas rectas y finales abruptos. Es un lugar de ciclos, de retornos y de una rotación eterna que garantiza que, aunque todo cambie, la danza nunca se detenga. Es la victoria del movimiento sobre el vacío, de la forma sobre el caos y de la luz que gira sobre la oscuridad que espera.